Bien, y nos enfocamos en el plano internacional y en el tema del momento, lo que está sucediendo en Cataluña, y es que estamos con un signo de interrogación, estamos en suspenso, la comunidad internacional tras el discurso de Puigdemont el pasado martes y ahora también con esta respuesta en la que la carta sigue siendo ambigua. Madrid le pide, tiene hasta el jueves para contestar, ¿usted declaró o no la independencia de Cataluña? ¿Sí o no? Justamente para poder ampliar un poco este tema, entenderlo un poco más, está aquí Euclides Tapia, él es analista internacional y le agradecemos acompañarnos esta mañana en Next Noticias. Y bueno, la pregunta común es ¿qué está pasando o a qué juega Puigdemont? ¿Por qué definitivamente no declarar la independencia si en términos generales es lo que estamos esperando, ¿no? Bueno, yo siento que él está siendo objeto de muchas presiones, tanto externas como internas, y ha querido adoptar una posición ecléctica, ¿no? Satisfacer pues todas las demandas que se le presentan, y en la práctica hizo las dos cosas, pues por un lado declaró la independencia y por otro lado tendió la mano al diálogo, o sea, para que ambos sectores que requieren pues de su posición estén satisfechos. Sin embargo, en el plano real esto crea una situación de sí y no, ¿no? Inclusive de pronto exacerba las exigencias de del movimiento independentista, que le exige una posición más vertical. La pregunta también es ¿hasta cuándo Madrid va a aguantar esto? Sí, no, bueno, y también dirán ellos que ellos le dieron un plazo de 2 meses para definir que efectivamente Madrid se acoja al diálogo, o sea, para tener una respuesta a las exigencias de que no tiene interés en dialogar, buscar una salida pacífica al problema. O sea que yo siento que está quemando esas etapas y luego entonces inculpar a Madrid de que no quiso entrar a resolver el problema vía el diálogo. Porque también habla de un diálogo o abre la puerta a un diálogo desde el pasado martes, pero no dice qué es lo que quiere dialogar. Ok, ese es otro detalle importante. ¿Y de qué diálogo estamos hablando si aquí las posiciones están extremadamente encontradas? Claro. No importa que le hubiese declarado o no la independencia, lo cierto es que antes de eso ya las posiciones eran irreconciliables. Pues. Ellos tienen interés en independizarse y España no admite, porque de acuerdo a su constitución, esa figura simplemente no existe, no es reconocida. Entonces allí estamos ante una situación pues controversial, ¿no? El derecho del pueblo catalán a autodeterminarse en términos de independencia, porque la autodeterminación puede tener varios grados, y la acción del gobierno español de que no va a admitir la autodeterminación en términos de su salida de España. Entonces hay posiciones diametralmente contrapuestas. Ahora, pareciera obvio preguntarle si en efecto el catalán quiere irse de España o quiere independizarse, porque ya lo ha mostrado en esta consulta. ¿De dónde nace o de dónde viene este interés que siempre se ha escuchado de Cataluña? No, eso es de muchos años, ¿no? Muchísimos años atrás, esa particularidad de ellos, ese interés de tener su condición de Estado independiente, simplemente que los avatares de la evolución política de España pues los ha mantenido dentro de la estructura del Estado español de alguna manera, y porque han tenido necesidad también ellos en su momento de que sea así. Han considerado de pronto que ya están las condiciones maduras para dar el paso, dar el salto a su salida de España. Otros dirán que no, pero entonces si no es hoy, no es ahora, entonces ¿cuándo? Lo cierto es que el panorama que se vislumbra no es una línea recta, ¿no? Y el asunto esperemos que no llegue a más, ¿no? En caso de que no haya una solución pacífica de la controversia. ¿Ha decepcionado Puigdemont al catalán común, que esperaba el martes la declaración definitiva Siento de independencia? que sí, pero ha satisfecho a los sectores que de alguna manera le pedían el diálogo. Entonces está caminando en una línea... Yo diría que la palabra es como ambigua a este tiempo. Por el momento, pero eso tiene su tope. ¿Verdad? Llegará el momento en que esa ambigüedad dejará de considerarse como una alternativa. ¿Tiene Barcelona la capacidad económica de ser independiente? Siento que sí, a diferencia de otras entidades nacionales, territoriales, en el caso de Cataluña sí. Porque este no es un problema exclusivo de ellos, existen otras latitudes, e inclusive en algunos casos en nuestra América Latina, donde ese sentimiento está latente, pero hasta allí, o sea, realmente no tienen capacidad económica como para plantearse un paso de esa naturaleza. Es más, hay algunos estados que yo diría que son en alguna medida
son una ficción, particularmente algunas islitas del Caribe que viven del turismo. Usted puede meter, en virtud de la evolución de las relaciones internacionales, inclusive hay empresas multinacionales que ellas solas tienen el presupuesto de 30 países en el planeta. O sea, aquí hay fuerzas centrífugas y centrípetas enfrentadas, unas que pugnan por la desintegración y otras que pugnan por la unidad. Y en esa dinámica pues el mundo se mueve. De manera que en el caso de Cataluña sí, esa característica sí la cumple. Y ese es justo el pivote en el cual gira la exigencia de ser independiente, el convencimiento de que efectivamente sí lo pueden lograr, sí pueden sobrevivir independientemente del cerco que se les plantee. Obviamente que eso no es fácil, ¿no? Ni en los primeros momentos serán, pero estratégicamente hablando sí tiene capacidad. Ahora, según el análisis que usted pueda hacer de esta situación, ¿cuál es su vaticinio? ¿Qué va a ocurrir? O por lo menos, ¿en cuánto tiempo? Muy difícil su pregunta. Eso va a depender de la dinámica que le imprima el pueblo catalán y el gobierno catalán a su deseo de ser independiente. Y su convencimiento de que tiene que remontar, ¿verdad? Todavía muchos escollos, peldaños, mucho más difíciles de lo que se están presentando en este momento, que de pronto ellos no pensaron que le aplicarían un artículo 155, de que declaran un estado de sitio. Todo eso se vislumbra a corto plazo en Cataluña. En la medida en que se radicalice la posición de ellos, así mismo el gobierno español va a responder. De manera que yo siento que los que dirigen este movimiento tienen que tener claro que lo que viene no es un asunto sencillo. O sea, estos partos no son tan... Por eso que le hacen la analogía, ¿verdad?, con otros casos en el mundo donde hubieron escaramuzas militares, en el caso de la antigua Yugoslavia, pero finalmente terminó y salió el nuevo Estado. Porque, por ejemplo, insertarse a la Unión Europea tampoco va a ser un proceso fácil. ¿Cómo queda Cataluña? Queda en el aire. ¿Y la moneda, por ejemplo, tendría que ser original del sitio? ¿No puedo usar el euro? No podría, en este caso, correcto. Me supongo que todo eso ellos tienen que haberlo calculado. Tratar de sobrevivir en unas condiciones difíciles, incluyendo esta, que definitivamente pues la Unión Europea no los consideraría de inmediato como miembros. Ese es un proceso, un paso entre las condiciones de la estatalidad, que no necesariamente tiene que ser al principio. O sea, el reconocimiento internacional puede venir después. En ocasiones es al revés. Es una tabla de salvación. Por ejemplo, cuando nosotros nos independizamos, Estados Unidos nos reconoce y eso facilita las cosas, pero puede ser al contrario. Sin embargo, parece que todo se ha alineado para apoyar a Rajoy y a Madrid. Claro, porque eso si no fuese así, entonces eso promovería la desintegración de Europa en un momento en que Europa está amenazada por fuerzas externas, y puede terminar mal como el proyecto pues de un Estado multinacional, particularmente a partir del Brexit inglés. O sea, promover lo que está pasando en Cataluña significaría empujar la puerta o abrir la puerta a que precisamente se desintegre el proyecto de Estado multinacional europeo occidental en este momento. ¿Qué hay de cierto que detrás de esos aires de independencia hay motivaciones económicas de los grupos empresariales fuertes en Cataluña que se sentirían amenazados por posibles auditorías que pretendería implementar Madrid en Cataluña? ¿Esto es cierto? Bueno, siempre hay los grupos económicos tienen un papel muy importante, a veces en la sombra, pero son decisivos. Pero en este caso, de acuerdo a como usted plantea la pregunta, ellos deberían estar conspirando contra la independencia, porque pueden ser objeto de una investigación de España o al revés, de que la salida de la independencia les facilitaría a ellos de que no sean investigados. O sea, siempre bajo la sombra está el accionar de los grupos económicos, porque sin su concurso, ese proyecto no cuaja. De manera que efectivamente, a mi juicio, sí están involucrados profundamente en este proceso. Le hemos dedicado un vasto tiempo a Cataluña porque la situación lo amerita, pero no podemos irnos sin tocar el tema de Venezuela, unas elecciones en las que el chavismo levantó vuelo y se alza con 17 gobernaciones. ¿Cómo podemos interpretar este resultado? Bueno, hay varios factores. El primero, que había un enfrentamiento, unas contradicciones entre la posición de ir o no ir, ¿no? Unos abogaban por el ausentismo, otros por participar. Allí ya implica que estamos ante una participación de la oposición que no es homogénea y que eventualmente no fue con capacidad de enfrentar al gobierno. Segundo,
que de acuerdo a los resultados de la elección precedente, que dieron ganador a Maduro, que inclusive con mayores votos que la elección general a presidente, lo de Venezuela a mí me pinta como un hecho nuevo en la escena internacional, donde un gobierno se mantiene vía el fraude masivo. Ya hubo una experiencia, ¿por qué me voy a extrañar yo ahora que se repita? ¿Y por qué me voy a extrañar yo que en una elección presidencial gane abrumadoramente Maduro? Aquí hay algo que no está claro. Y yo siento que la respuesta de la comunidad internacional ha sido consistente en el sentido de no reconocer la legitimidad de esas elecciones. Particularmente porque hay una cantidad de medidas y mecanismos que utiliza el régimen para coartar la posibilidad de una participación igualitaria de la oposición, y bueno, eso de antemano ya indica de que los resultados pueden ser manipulados y que efectivamente pues yo siento que es una continuidad de lo que pasó anteriormente y lo que viene en Venezuela. Es imposible que un pueblo viviendo en las condiciones que vive el pueblo venezolano vaya a avalar a un gobierno como el gobierno de Maduro. Ese cuento se lo comen ellos exclusivamente, pero yo estoy seguro que la comunidad internacional, incluyendo la latinoamericana, no le va a dar el espaldarazo a ese gobierno. Yo le compro la teoría de este posible fraude del que han hablado muchos y que incluso Laura Chinchilla copió o se manifestó a través de Twitter diciendo que las dictaduras siempre ganan, pero no tenemos también que hacer responsable a la oposición por esa desunión que ha llevado a este resultado. ¿No tendrá también esto algo que ver? Definitivamente fue uno de los factores que determinó el resultado, ¿no? De que ellos no se ponían de acuerdo si iban o no iban, porque uno era legitimizar la constituyente, otros pensaban que eso no era así, y en la práctica pues terminó como terminó, porque perdiendo, y que supongamos que haya ganado. Si ganó desde el punto de vista técnico sin fraude, tiene una explicación en virtud de que la participación de la oposición no fue contundente. Pero yo me inclino más por el fraude, porque independientemente de todo, yo no creo que el pueblo venezolano apoye a ese gobierno, avale ese gobierno. Eso no lo creo. Y me voy a quedar entonces con esa interpretación del resultado. Gracias, Euclides Tapia, analista internacional, por acompañarnos esta mañana abordando estos temas que marcan fuertemente la agenda en el plano mundial.